Bueno, pues hoy 27 de abril del año 2021 voy a comenzar aquí en mi canal de YouTube una nueva serie de vídeos refutando las mentiras doctrinales del sistema iglesiero apóstata. Y vamos a comenzar con una serie de vídeos que he tomado del popular TikTok, donde una serie de engañadores, de falsos maestros, de mentirosos, ya sean católicos paposos, llamados evangélicos también, testigos de Jehová, mormones o mormonoides, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, pues vídeos cortos que han publicado, que están publicando en TikTok, los estoy comentando y los estoy refutando a la luz de la Biblia en esta nueva serie de vídeos que estoy publicando en YouTube. Bueno, vamos a comenzar con uno. Este lo he encontrado en un canal de TikTok. Es un cura paposo, un cura católico mentiroso, y entonces le hacen esta pregunta que podéis ver aquí. ¿Dónde están los niños bautizados en la Biblia? O dicho en otras palabras, ¿dónde se mencionan a bebés que sean bautizados en la Biblia? Como vosotros sabéis, pues la Iglesia Católica Romana, esta iglesia falsa, poder de siglos, lleva bautizando a bebés de pocos días o de pocas semanas, los bautizan echándoles agua por la cabeza. Y entonces estos curas paposos pretenden hacernos creer que esa costumbre, esta doctrina está basada en la Biblia. Bien, vamos a ir escuchando lo que dice este mentiroso cura paposo, un vídeo, como ya he dicho, que he tomado de TikTok, y vamos a ir refutando a la luz de las Sagradas Escrituras las mentiras satánicas, las mentiras diabólicas que enseña este cura paposo. Comencemos. Interesante argumento. Veamos. Hechos 2:38. ¿Qué hemos de hacer? Decían, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Ha dicho para vuestros hijos también? Hechos 10. Vale, vámonos a ir al pasaje de Hechos 2:38. Vamos a refutar la mentira que este cura paposo, mentiroso e ignorante total de las Sagradas Escrituras, es un auténtico analfabeto bíblico, además de un embustero patológico. Veamos lo que dice Hechos 2:38, lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Ahí en Jerusalén dio la primera predicación evangelística. Nos vamos a Hechos 2:38. Estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960, de la Biblia. Y pongan atención y que escuche especialmente este cura mentiroso que ha hecho ese vídeo, para que vean todos cómo miente, pero miente de una forma absolutamente diabólica y descarada. Miren, aquí lo tienen. Pedro les dijo, arrepentíos. Primer requisito, arrepentirse, es decir, cambiar de mentalidad. Procede de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Un cambio de mente que nos lleva a un cambio de forma de vivir. Arrepentíos. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como aquí dijo el apóstol Pedro, y para vuestros hijos, entonces este cura mentiroso de la Iglesia Católica, de esta Iglesia diabólica, pues dice que los bebés, como dice para vuestros hijos, pues los bebés, los niños de pocos días o de pocas semanas, también han de ser bautizados, en el que ellos llaman en el nombre de un Dios trino, que no existe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una expresión, unas palabras que Jesús jamás pronunció, porque no se encontraban en el texto hebreo del Evangelio de Mateo, fueron añadidas después. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a comprobar perfectamente cómo los apóstoles jamás bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo. Pero bueno, esto es otro tema. El caso es que pongan atención. Este cura mentiroso dice que, como dice aquí, para vuestros hijos, pues significa entonces, según ellos, que los niños de pocos días, los bebés, también han de ser bautizados en agua. Vamos a refutar esa mentira de una forma tan sencilla que hasta un niño de 4 o 5 años la puede destrozar, la puede refutar. ¿Qué es lo que dice primero el apóstol Pedro? Arrepentíos. Pedro les dijo arrepentíos. O sea, primero se tienen que arrepentir. Antes del bautismo en agua viene el arrepentimiento.
el cambio de mentalidad. Y yo pregunto, ¿un bebé, un niño de pocos días, un bebé de teta, tiene la capacidad mental para arrepentirse, para cambiar su forma de pensar, su mentalidad, para poder bautizarse? ¿Verdad que no? Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro dijo que para vosotros es la promesa, es decir, la promesa del Espíritu Santo, y para vuestros hijos, evidentemente, se está refiriendo a los hijos de estas personas, de estos israelitas que se bautizaron el día de Pentecostés, pero para los hijos que previamente se han arrepentido, han tenido un cambio de mentalidad. Y evidentemente un bebé de pocos días, un bebé de teta, no tiene esa capacidad mental para arrepentirse. Por lo tanto, aquí cuando dice hijos, de ninguna manera se está refiriendo a bebés, de ninguna manera se refiere a niños de teta, a bebés, sino que se está refiriendo ya a personas que tienen ya cierto conocimiento mental, ya tienen su mente con la capacidad para poder arrepentirse. De ninguna manera se está refiriendo, repito, a bebés. Se está refiriendo a los hijos de estos israelitas que se arrepintieron, pero que tienen la capacidad de arrepentirse. Y un bebé de ninguna manera tiene la capacidad mental para poder arrepentirse, para reconocer sus pecados y para poder bautizarse. Con lo cual queda destrozado el argumento satánico que este cura mentiroso hace en ese vídeo. Pero vamos a analizar, vamos a seguir viendo los argumentos que da este cura mentiroso, citando otros pasajes bíblicos para intentar basar esa doctrina satánica del bautismo de bebés. Vamos a seguir escuchando, pongan atención. 16:15, hablando de Lidia, una vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira, dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, Hechos 16. Vale. 31. Vámonos a Hechos, capítulo 16, verso 15, para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este cura ceporro, ignorante. Hechos 16, 15, mire lo que dice. Dice, voy a leer a partir del verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bien, dice que Lidia, después de escuchar el mensaje del Evangelio, dice que fue bautizada y su familia también. Ahí lo dice, y su familia. Y yo pregunto, ¿dónde menciona aquí a bebés? ¿A niños pequeños? ¿A niños de teta? No lo dice en ninguna parte, eso se lo inventan, lo añaden, esta iglesia diabólica, esta iglesia falsa que es la iglesia católica romana, y por eso lo repite este cura mentiroso, añadiendo aquí la palabra bebés. Aquí no habla de bebés, aquí está hablando de la familia de Lidia, que también creyeron en el Evangelio y se bautizaron. Y como ya hemos visto en Hechos 2:38, antes de bautizarse tiene que existir un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Sin arrepentimiento no hay bautismo verdadero posible. Por lo tanto, aquí cuando habla de la familia de Lidia, la vendedora de púrpura, lógicamente se está refiriendo a parientes suyos, a su padre, a su madre, a hermanos o hermanas que tuvieran ahí, que estuvieran viviendo con ella, pero con capacidad para poder arrepentirse. Y un bebé, vuelvo a repetir, de ninguna manera tiene la capacidad mental para arrepentirse, para tener una metanoia, un cambio de mentalidad y poder bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo, como así lo enseñó el apóstol Pedro, en Hechos 2:38 que ya hemos visto. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No en el nombre de ningún falso dios trino, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, repito, aquí en Hechos capítulo 16 está hablando de la familia de Lidia, no está hablando de ningún bebé por ninguna parte. Vamos a seguir escuchando a este cura mentiroso para seguir tapando su bocaza mentirosa. Dice así. Ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Bien, se ha ido a
Hechos, capítulo 16, verso 31, y mire lo que dice. Aquí lo tienen. Bueno, voy a leer a partir del verso 29. Él entonces, está hablando del carcelero de Filipos, él entonces les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Fíjese bien que el apóstol Pablo luego les predicó el evangelio tanto al carcelero de Filipo como a sus familiares, a los que vivían en su casa. Una vez más ocurre lo mismo. Desenmascaremos el engaño, la mentira de este cura farsante. Está hablando de que será salvo si cree, será salvo él y su casa. ¿Y su casa? ¿Dónde menciona a bebés aquí? Por ninguna parte. Está hablando de personas con la capacidad de poder conocer, de poder entender el evangelio del Señor Jesucristo. Y evidentemente un bebé de pocos días es totalmente incapaz de entender el verdadero evangelio y de poder arrepentirse para poder bautizarse. Con lo cual, una vez más, queda destrozado ese diabólico argumento paposo enseñado por estos farsantes, por estos engañadores, como este cura mentiroso. Sigamos escuchando los argumentos falsos de este cura engañador, hijo de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Pongan atención. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Todos los suyos, pero no dice niños, todos los suyos. Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Vale, vámonos a Hechos 18:8. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este cura. 18:8. Voy a leer a partir del verso 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Dónde menciona ahí bebés? Por ninguna parte. Cuando dice aquí con toda su casa se refiere a sus familiares. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y eran bautizados. ¿Qué es lo que dice primero? Creían. Para poder bautizarse en agua en el nombre del Señor Jesucristo, primero hay que creer en el Evangelio. Creer, arrepentirse y creer. Si no hay un genuino arrepentimiento y no se cree en este evangelio, no se pueden bautizar. Y yo pregunto a este cura embustero, hijo de la Iglesia romana, de la gran ramera de Roma, un bebé de pocos días, ¿tiene la capacidad para entender, para creer en el evangelio y para bautizarse en agua? De ninguna manera. Por lo tanto, una vez más queda pulverizado el argumento falso dado por este cura embustero al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Sigamos escuchando a este farsante disfrazado de cura católico. O sea, que entendéis que Pedro estaba casado sin mencionar a la esposa en ningún lugar, y no entendéis que toda su casa también eran los niños. Claro. En la casa, en su casa, en su familia, claro que podrían haber niños. Eso nadie lo niega. Pero niños que para poder bautizarse en agua primero tenían que conocer, tenían que creer en el evangelio y después arrepentirse, o al revés, primero arrepentirse, seguidamente creer en el evangelio y ya es entonces cuando se podían bautizar. Por lo tanto, queda descartado completamente el bautismo de bebés, de niños de teta. Totalmente falso el bautismo que practica esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Es un bautismo falso, satánico, diabólico, que no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Sigamos escuchando y refutando las patrañas de este cura engañador. Bueno, ya no hay más, porque es un vídeo cortito de TikTok donde más de un minuto no se puede hablar, pero con esto es suficiente. Ahí acabáis de ver cómo he demostrado con las propias Sagradas Escrituras, con los propios versículos que este cura mentiroso ha citado, cómo lo que enseña esta iglesia falsa y diabólica es
absolutamente falso. No existe en la Biblia tal doctrina, tal práctica del bautismo de bebés, de niños de teta. El verdadero bautismo cristiano es solamente para personas que, bueno, cuando ya tienen cierta edad, a partir de 7, 8, 9 años, que ya comienzan a entender el Evangelio, que tienen ya la capacidad mental para poder arrepentirse, reconocer que han pecado, son ellos los que ya se pueden bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como enseña la Biblia. El bautismo, la práctica del bautismo de bebés de teta, que no tienen en absoluto ninguna capacidad para creer en el Evangelio ni para arrepentirse, es una práctica y una doctrina absolutamente satánica, totalmente anticristiana, lo opuesto totalmente a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. ¿Os ha hablado Tito Martínez? En el siguiente vídeo de este ciclo, pues analizaremos y refutaremos a la luz de la Biblia otra más de las mentiras enseñadas no solamente por este cura mentiroso de la Iglesia Católica Romana, sino también de otras organizaciones religiosas, ya sean los mal llamados evangélicos, testigos de Jehová, mormonoides, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera.